Nosotros hemos entrado en la liturgia en la misa, ya analizamos el término misa, ¿cierto? Las diferentes acepciones que tiene. Es una palabra latina que por un lado significa ser despedido con la bendición de ser despedido, eh, porque uno ya ha participado de la comunión con el Señor, y por otra parte va la bendición. ¿M? Ahora, si juntamos los dos, es ser despedido con la bendición del Señor, podríamos decir. ¿M? Ite missa est, que significa, o como se dice en latín. ¿Ya? Y estuvimos nosotros considerando la, las partes de la misa, porque si no se conocen las partes y tampoco el significado de cada una de ellas, eh, simplemente se cumple con unos ritos, nada más, no participando con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Don Héctor, disculpe que lo interrumpa. No sé si Dígame, soy yo y la pantalla está en blanco o hay otra persona más que también la está viendo en blanco o usted la tiene es blanca. Ahí está, ya, gracias. iba a partir, iba a partir poniéndolo ahora, ¿ya? Entonces, les decía de que la, la misa tiene que ser una experiencia espiritual, porque en esos momentos usted está teniendo comunión con el Señor, está viniendo a adorarle, está participando de su cuerpo y sangre, estamos participando de la Eucaristía, y por lo tanto nosotros debiéramos salir de la misa distinto espiritualmente a cómo llegamos. Debiéramos salir más fortalecidos, más entusiasmados. La palabra entusiasmo, se los puedo poner acá. eh, a ver, voy a usar la pizarra mejor un poquito. Se puede usar la pizarra de la misma. Bueno, voy a usar esta. Voy a usar la pizarra que tengo acá. La palabra entusiasmo, ¿no? Está constituida por dos palabritas. En, que es una preposición que significa adentro, ¿ya? Y más la palabra teos. ¿M? Por lo tanto, entusiasmo significa tener bien arraigado y teos significa Dios. ¿Cierto? Significa salir bien lleno de Dios, bien lleno del Espíritu Santo. Eso significa la palabra, el origen de la palabra entusiasmo, ¿cierto? Eh, bien, bien habitado Dios en nuestro ser. Y por lo tanto, como está bien habitado Él en nuestro ser, entonces uno sale contento, sale dichoso, sale con devoción, con amor, sale con gozo. Hijo, estoy en una charla ocupadito, lo siento, disculpen. Entonces, cuando, cuando la persona realmente participa espiritualmente de toda la liturgia de la misa, sale con entusiasmo. En el fondo, sale bien lleno de Dios, sale pleno. Hay una palabra en griego que se llama, la voy a poner acá, la palabra se llama pleroma. ¿M? Pleroma. Y esta palabra usted la pueden hallar en el Evangelio de Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo, al tiro les digo,
Mm, acá está, 1:16. Pleroma significa plenitud. Y eso está en el Evangelio de Juan 1:16. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y a continuación agrega gracia sobre gracia. Así que una persona que realmente vibra en la misa, una persona, un creyente, un fiel que se ha preparado, eh, tiene que salir distinto, diferente, tiene que salir con plenitud si realmente ha puesto todo su ser en la liturgia, en la adoración, en la comunión. No puede salir igual, porque si sale igual significa de que no hubo compromiso de todo el ser. A lo mejor solamente estuvo la mente, o a lo mejor solamente estuvo el puro cuerpo, o a lo mejor la persona no hizo una buena confesión. Entonces, por lo tanto, no vibró, porque lo ideal es vibrar con la misa, porque en el fondo usted está en esos momentos, es estar en el cielo, un anticipo del cielo aquí en la tierra. Y por lo tanto debiéramos nosotros experimentar ese pleroma, esa plenitud, eso de estar lleno, de estar arrobado, como dice el castellano antiguo, o entusiasmado, ¿m? Lleno de Dios. Eso es lo que debiera suceder si uno realmente eh, se preparó para asistir a la misa. Y mucha gente no lo hace. Por lo tanto, sale igual y se vuelven a caer en los mismos pecados, en los mismos errores. No hay un mayor compromiso. Se va solamente a la misa y nada más. No hay otra cosa. Mm, no le interesa a veces. Yo me he dado cuenta que a veces las personas terminan la misa y salen rápidamente, ni siquiera saludan a los demás. eh, a veces no hay camaradería, eh, no hay una preocupación de conocer al otro hermano o hermana que asistió, nada. La persona va, participa, bien, listo y se va. Entonces, esa es una carencia que tenemos en estos momentos. Fíjese que eh, Que se me da vuelta, no sé por qué. perdón, pero tuve que silenciar porque eh, se estaba introduciendo una conversación. Ya. Entonces, por eso la importancia de conocer las partes de la misa, ¿ya? Y para vivirla como Dios desea, como es la voluntad de Dios, ¿ya? Las indicaciones que empezamos a decir la última clase corresponden a la ordenación del misal romano, ¿ya? Dijimos ya que la letra P indicaba que había que estar de pie, la S había que sentarse y la R arrodillado, ¿cierto? Bueno, habíamos dicho que en la entrada, ahí la P de estar de pie, mientras entra el sacerdote digo, comienza el canto de entrada. ¿m? Eh, Debieran todos participar de ese canto. Ya hablamos acerca de eso, de que el Señor desea de que todos pongamos nuestra voz, ¿cierto? Porque cuando usted canta, y especialmente el varón, al principio no va a experimentar nada, pero al rato
el canto permite que el corazón se abra. Eso es lo bueno que tiene, eso es lo bueno que tiene el canto. Y el canto tiene que ser una expresión también de lo que uno hace en privado. O sea, uno en privado al Señor le tiene que cantar. Y es una orden que da el Señor. Dice, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones. Así es que el Señor nos ha dado una boca para expresar ideas, para expresar nuestros pensamientos, para expresar lo que sentimos, pero el Señor también nos ha dado una boca para que le podamos expresar en forma poética, ya no en prosa como hablamos, lo que sentimos por Él y, y lo que hay de agradecimiento en nuestros corazones. Entonces, cuando usted comienza a cantar, el corazón, o sea, la parte emotiva, la parte de la sensibilidad de nuestra alma, eh, s- el que le llama la Biblia el corazón, se abre, entonces usted puede experimentar algo maravilloso, ¿ya? Por ejemplo, dice en la carta a los Efesios capítulo 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. También dice en Santiago, o en Colosenses primero, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si alguno está alegre, dice Santiago, en el capítulo 5 verso 13 dice, cante alabanzas. Así que por lo tanto el canto es bueno porque abre el corazón, sensibiliza nuestro ser y nos permite conectarnos con mayor facilidad delante del Señor. ¿Ya? Así que es muy bueno hacerlo. Y con esto se abre la celebración y se promueve la unión de todos los que se han congregado, ¿cierto?, para participar de la misa cuyo centro es la Eucaristía, ¿cierto? También tiene que haber instancias de contemplación. Lamentablemente ahora las personas andan tan apuradas, andan tan aceleradas, que prácticamente las misas son express. Ya en media hora está todo listo y yo creo que en media hora la persona recién se estaba conectando y de repente se termina y no tiene tiempo ni siquiera para contemplar, ¿ya? Situaciones de la vida moderna, ¿no? Bien, y veíamos que en la escritura también cuando el pueblo veía que descendía la columna de nube sobre el tabernáculo de reunión, que era la iglesia portátil que había en el desierto, porque los israelitas se tenían que mover de un lado a otro, entonces todo el pueblo se levantaba, se postraba sobre su rostro, una señal de respeto, cada uno estando en la puerta de su tienda, ahí no habían casa, habían tienda, porque aquel momento era el encuentro que tenía Moisés cara a cara con el Señor. Así que mientras todo el pueblo permanecía atento, algunas veces de pie, otras de rodilla o postrado, e incluso con el rostro en tierra. Entonces, esas carpas eran de las tribus, de las familias de las tribus de Israel, que se congregaban alrededor y tenían ese respeto. ¿Ya? Em, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor y terminado el saludo del sacerdote o el monitor puede hacer los fieles una brevísima introducción sobre la misa del día. Bueno, después viene, usted sabe, el acto penitencial donde confesamos nuestros pecados
hacemos esta declaración. Confesar es una palabra griega que significa decir lo mismo. Homologeo. Voy a ponerlo acá. ¿Dónde está la pizarrita? A veces se entiende mejor en el idioma original las cosas. Aquí lo voy a poner. Entonces, confesar en el español es homo igual, homo significa igual, homologeo y logeo significa decir. Así que esto significa decir lo mismo o decir igual. ¿Decir igual a qué? Decir lo mismo que qué. Decir lo mismo, decir lo que exactamente hay en su interior. Cuando nosotros confesamos, tenemos que declarar lo que efectivamente tenemos en nuestra alma y no decir otra cosa distinta. Porque el que dice una cosa distinta a lo que realmente tiene dentro de su ser, eso se llama ser hipócrita, ¿cierto? Así que de ahí viene la palabra confesar, decir exactamente lo que la persona ha experimentado o tiene o, o piensa, pero es una declaración de su interior, ¿ya? Eso es lo que cuando nosotros hacemos la confesión general, ¿m? Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, hecho, pensamiento y omisión, porque la omisión también es una falta. Una omisión es cuando Dios me manda a hacer algo y no lo hago. Eso se llama pecado por omisión. Tenía que haber hecho eso y no lo hice. Por eso decimos por omisión también. Así que hay que decir exactamente lo que hay en nuestro corazón. Así que esto está relacionado también con, voy a sacar eso de allí, vamos a sacarlo, a ver, aquí está mi borrador. Ahí sí. Y eso tiene que ver entonces, tiene que ver con el saludo al altar y al pueblo congregado. Y ahí el pueblo se pone de pie. ¿m? Entonces tenemos el canto de entrada, ¿cierto? Y tenemos el saludo que se da el sacerdote al altar y a la asamblea. Asamblea significa el pueblo congregado al nombre del Señor Jesucristo, por supuesto. Así que habíamos dicho que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y los fieles, la Grey responde, y con tu espíritu. Y habíamos dicho que ese tipo de saludo es lo que se dice, por ejemplo, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 22, ¿cierto? Donde Pablo se despide de Timoteo y le dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con vosotros. Era un modo de saludarse de manera habitual y común. ¿m? Y eso se llevó entonces también a la liturgia. También cuando el ángel Gabriel saluda a la Santísima Virgen María, en Lucas 1:28, le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cierto? Y nosotros respondemos, y con tu espíritu, ¿cierto? Así que ya, y hay otro pasaje más en 2 Corintios 13:13, ahí habla de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. Así que también es un saludo trinitario. Fíjese que dice la gracia del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 8:9 dice, vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, se hizo pobre
para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor Jesucristo es como lo que cuenta Shakespeare en la novela del príncipe y el mendigo. El príncipe se hace un mendigo para vivir entre las personas humildes y necesitadas, y el mendigo sube a un nivel de príncipe. Entonces lo que experimentó el Señor, por supuesto, mucho más profundo, que el Señor viviendo como príncipe en el reino celestial con su Padre, desciende aquí a la tierra a vivir a nacer en pobreza, vivir en pobreza, no llegó a la clase alta, no eligió una familia acaudalada, sino fue de condición bien humilde, ¿cierto? Pero después, por lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros, el Padre también le exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre y lo puso a la mano derecha de él. Porque él se humilló. Todo aquel que se humilla es exaltado, pero todo aquel que se exalta a sí mismo, el Señor lo humilla. Así es que esa es la gracia del Señor Jesucristo, que abandona todas las riquezas, abandona la gloria que tiene allá. Lo único que mantiene, lo único que mantiene es su esencia divina, pero deja todo por usted, deja todo por mí, deja todo por nosotros. Y fue el amor del Padre el que hizo que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y es la comunión del Espíritu Santo, ¿cierto? La que nos hace, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que, si uno dice, ¿qué es lo que es la comunión del Espíritu Santo? Bueno, lo tenemos en Efesios. Ahí está la comunión, se lo leo. Tiene 7 patitas o 7 aspectos, para que no suene tan coloquial, ¿cierto? El Espíritu Santo produce la unidad. Entonces dice que nosotros debiéramos ser diligentes, cuidadosos, ¿cierto? Y prontos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tratamos de no hablar mal del hermano, no desprestigiarlo, no difamarlo, no murmurar contra él, sino que al contrario, bueno, hermano, yo no hablo mal de él porque tiene que estar presente. Cuando yo hablo de otra persona, tiene que estar presente, porque si yo hablo de esa persona estando ausente, se llama murmuración. Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y aquí está los 7 aspectos de la comunión del Espíritu Santo. Un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, y un espíritu, el único Espíritu Santo. O sea, si un hermano tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, no podemos apuntar en diferentes direcciones. Entonces significa que uno de los dos no lo tiene. Entonces, un cuerpo, un espíritu, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Ahí están los 7 aspectos de la comunión en el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, sexto, un bautismo y séptimo, un Dios y Padre de todos. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Entonces, quizás hayan diferencias de modos de hacer las cosas, de manera de realizar las tareas, los servicios al Señor, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Haya en vosotros un mismo pensamiento, o sea, tener el mismo propósito.
Ya, yo quiero servir al Señor, yo pienso que hay que servirlo así, otro piensa que hay que servirlo así, pero en la comunión debiera llegar a un consenso, ¿cierto? Eso es la comunión del Espíritu Santo. Así que esta forma de saludarse aparece en varias partes de la Escritura como señal de protección y por supuesto de ayuda de Dios, y en especial a los más pequeños, los humildes de corazón, con quien el Señor por supuesto lleva a cabo grandes obras. ¿Mm? Qué más estuvimos viendo? Bueno, ahora entramos al material nuevo. Tercero, la importancia de la señal de la cruz, ¿ya? De la señal de la cruz. Eso es, sabemos que lo tenemos que hacer frecuentemente. Ahora, la costumbre de signarse, hacerse la señal de la cruz, signarse, viene de signo, eh, con agua bendita al entrar en la iglesia, es también símbolo de purificación, ¿ya? Y, y por lo tanto, es un signo de protección divina, ¿cierto? De hecho, cuando los sacerdotes exorcistas se enfrentan a personas que están endemoniadas, se les presenta la cruz y vaya como gritan, chillan los demonios por solo ver la cruz o recibir la señal de la cruz la persona que está poseída. Le tienen un espanto. Y el catecismo en su número 2157, eh, dice que, afirma que el cristiano, lo voy a poner ahí, dice que el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Cuando uno también tiene temor, cuando uno también tiene miedo, cuando uno tiene inseguridad, también uno ha visto a las personas que se signan, hacen el signo de la cruz o se persignan, ¿ya? Así que eso es lo que nos enseña el catecismo, ¿m? Que lo deseable es que comience sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, ¿cierto? La cruz fue la victoria sobre las tinieblas, sobre la potestad del mal, sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso que los demonios tiemblan con la señal de la cruz. Ahora, no vaya a ser cosa que una persona que no tiene al Señor, no tiene el bautismo, no tiene el Espíritu Santo, haga la señal de la cruz, no le va a servir de nada, como lo que ocurrió con con Simón el mago. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Este hombre quiso echar fuera a los demonios y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo y conozco a su compañero, pero a ti no te conozco. Y salió el demonio y se echó sobre la persona, porque esa persona no tenía el Espíritu Santo. Así que ese acontecimiento lo tenemos en el libro de los Hechos, ¿ya? No cualquiera puede hacer eso. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, el, el demonio, el demonio puede, puede tomarlo y le puede hacer un gran daño. ¿Mm? Así que eso también es importante de considerarlo.
Y por eso también en la misa se comienza con la señal de la cruz, porque también los seres de maldad que son invisibles a nuestra vista también asisten a la misa, también van, pero con el objetivo de distraer la atención de los que están presentes o sacarlos digamos, del momento de contemplación, de adoración. Ellos lo que hacen es, así como las moscas molestan cuando hace mucho calor y uno está en la casa y andan alrededor de uno y en las cosas, es exactamente lo que hacen estos seres invisibles para que la persona no se concentre, no se comprometa, no viva la misa, no, no experimente la plenitud, no tenga una experiencia espiritual riquísima en la Eucaristía. Entonces ellos molestan. Por eso que los judíos, cuando el Señor echó a los demonios, le dijeron que él por Belcebú echaba a los demonios. Y yo les voy a decir al tiro, un poquito, le voy a decir al tiro la palabra Belcebú, de dónde viene. El original es así, Baal Zebú. ¿Qué significa Baal Zebú o Belcebú? Como lo traduce la Biblia. Baal significa Señor. ¿Ah? ¿Dónde más está Baal? Baal, el Señor falso que adoraban los israelitas y otras tribus que estaban paganas alrededor de Israel. Y Zebú de los que vuelan rápido. Entonces pasó de ahí, se hizo una transición y significa Señor de las moscas. Eso significa Beelzebú. Este por Beelzebú echa a los demonios. Mm, Eso lo tienen, por ejemplo, en Mateo 10:25. Dice allí, 10:25, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebú, ¿a quién llamaron Beelzebú? Al Señor Jesucristo le llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. ¿Ya? Así que al Señor le llamaron así, Beelzebú, de donde viene Baal-Zebú. Eso está también en Marcos 9. em, a ver, déjeme buscarlo un poquito. Voy a buscarlo otro poquito, pero al tiro le, al tiro le. Entonces, ahora es muy interesante. Les voy a decir algo que a lo mejor no está directamente relacionado con el curso de liturgia, pero en relación a una declaración que se hizo en Estados Unidos hace poco y que lo vamos a conectar con, con esto que estamos viendo ahora. ¿M? Pero vamos de a poquito. Aquí parece que lo tengo. Acá está. Entonces fue traído al Señor Jesucristo un endemoniado
el demonio lo tenía ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estoy en Mateo 12, 22. 23. Y toda la gente estaba atónita, estupefacta, asombrada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, usted ya sabe lo que significa fariseo. El Señor dice, cuídate de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos es la hipocresía. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces la palabra Beelzebú, que debiera ser Baalzebú, es señor de los que vuelan rápido o señor de las moscas. Por lo tanto, estas moscas espirituales, fíjese que las moscas tienen en sus patas algo de 6.000 bacterias, virus de enfermedades que arrastran donde ponen sus extremidades. Sus ojos son hexagonales, tienen 6 patas y tienen 6 pares, son 6 alas, es decir, 3 pares de, mire, tienen 6 alas, 3 en un lado, 3 en otro. Tienen la forma en que mira son en celdillas de hexágono de 6 lados y tienen 6 patas, 6 alas, hexágonos de 6 en la vista y 6 patas. Saque usted las conclusiones. Y además llevan muchas enfermedades. Y cuando los cuerpos entran en descomposición, empiezan a emerger las moscas, los gusanos. ¿Mm? Les gusta la muerte. Y Hebreos dice que el diablo, Satanás, es el emperador del imperio de la muerte. Así que todo está relacionado. Entonces, estas moscas molestas espirituales entran en la misa y distraen, roban la atención, sacan a la persona de su concentración, del enfoque que tiene que tener en esos momentos. Bien, cortito, no me voy a explayar, pero también significa de los que vuelan rápido. El día 26 de julio, es decir, antes de ayer, 3 exagentes de la CIA y del FBI juraron ante el Senado de los Estados Unidos y jurar delante del Senado, si llegan a cometer perjurio, es decir, haber jurado en falso, ellos son muy duras las penas, tienen muchos años de cárcel. Así que ellos juraron los 3. Y la Biblia dice que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Y ellos declararon de que efectivamente existen los alienígenas y existen los platillos voladores. O sea, finalmente lo declararon. Y estos platillos voladores vuelan rápido, pero no son del lado del bien. Fíjese, Beelzebú significa señor de los que vuelan rápido. Y en el Salmo 144, 12, en la Nácar Colunga por lo menos, tradujo la frase 144, 11, Nácar Colunga dice, rescátame y líbrame de la mano de los alienígenas. Eso está en la Nácar Colunga, católica. Las otras versiones le sacaron el alienígena y pusieron, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. Le suavizaron pero los alienígenas hermanos son demonios, no tienen nada de bueno, van a engañar a la gente y ya lo están manifestando los documentales en el History Channel, en el Discovery Channel, las películas, todo ya están diciendo la verdad y por lo tanto ellos son los que vuelan rápido y el señor de ellos, ¿quién es?
Satanás, po. Así que, bueno, esas son las moscas molestas y ese es para otro tema, ¿ya? Para otro tema. Eh, pero finalmente lo declararon, tuvieron que reconocer de que eso es verdad, existen, pero la gente piensa que son los hermanos mayores que nos van a venir a ayudar para no destruir el planeta. No, es falso, todo es falso, todo son demonios que están materializados en ese tipo de hija, voy a hacer un llamado a mi señora, sabes que la gatita me está molestando aquí en la entrada de la puerta, así que te encargo si la puedes venir a echar porque está... Ya, eso nomás. Así que por eso que se tiene que hacer la señal de la cruz para que estas moscas molestas, estos seres de maldad, estos demonios, estos espíritus inmundos, ¿cierto? No obstaculicen, no obstruyan, no dificulten la entrega que debe tener en esos momentos en la misa, ¿ya? Ahora, es una prefigura o un signo de la cruz, lo encontramos en Ezequiel 9:4. El Señor le dijo a Ezequiel, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. ¿Mm? Y marca en la frente, le hizo un signo, ¿no? Le hizo un signo en la frente para defender a los que estaban gimiendo, lamentándose, estaban sufriendo, como un signo de protección. Y fíjese que en el Apocalipsis capítulo 9, y ahí lo voy a enlazar de nuevo con el mismo tema, ese es un tema, el tema que, o sea, lo que les dije recién de Belcebú es para otro, se puede hacer todo un estudio ahí, ¿eh? Pero les adelanto. En el Apocalipsis capítulo 9, ahí están los alienígenas. Acuérdese que son demonios, no son no son los hermanos mayores, ni que van a engañar a la humanidad diciendo que van a ayudar. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Esa estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo es un ser demoníaco. Y esta estrella, ¿ves? Que se le dio una llave, ¿cómo usted le va a dar una llave a una estrella? Entonces, ese es un lenguaje simbólico. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder a esas langostas, entre comillas, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, estos seres van a atacar a todas las personas que no tengan el sello de Dios en su frente. Por un lado, el sello de Dios, según Efesios, es el Espíritu Santo. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios capítulo 1, verso 13, en las Escrituras. Entonces ese sello está en la persona que realmente tiene el Espíritu Santo, y a esa persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que ha tenido el encuentro con Jesucristo realmente, estas langostas, entre comillas, no lo van a atacar, no van a poder. ¿Y cómo son estos? Dice que, y les fue dado poder no que matasen a los hombres,
sino que los atormentasen. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y el aspecto de estas langostas era, tenían cara como caras humanas, tenían caras parecido, pero no igual, como caras humanas. Tienen cabello como cabello de mujer. Seguramente algo cuelga sobre su cabeza. Eh, en las cabezas tienen como coronas de oro, sus caras tienen, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla, tenían colas de escorpiones y también aguijones. Y tienen por rey sobre ellos, sobre estos seres, ¿quién es el rey? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. ¿Y quién es el destructor? Satanás. Por lo tanto, hermanos, cuando ellos se manifiesten, porque ya la NASA declaró que existen, tienen material, tienen las naves, y ahora viene la manifestación, no les crean, no vienen de Dios. Y ellos al principio se van a presentar como seres buenos, pero después van a atormentar a los hombres. Y si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, no nos van a poder hacer nada a nosotros. Las plagas atacaron a todo Egipto menos a los israelitas. ¿Ya? Así que ahí está la señal de la cruz también, po, de alguna manera. ¿Mm? Y en el bautismo, a nosotros se nos marca con el símbolo de la cruz, donde en la frente, mientras se dice, aquí hay otra cosa interesante, y este es un pasaje para discutirle a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Dice, no son tres dioses. Si no son tres dioses, nunca han sido tres dioses. En el bautismo uno es bautizado, mire acá, uno es bautizado en el nombre, número singular. En el nombre singular. Y se nombra a tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué extraño, ¿ah? Hablo en el nombre que es singular y nombro un plural, porque nombro al Padre, nombro al Hijo y nombro al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que yo nombre tres personas que son una pluralidad y utilice el sustantivo en singular? La única explicación es que esas tres personas tienen la misma esencia que es ser Dios. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre singular una sola esencia y a continuación las tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es una sola esencia manifestado en tres personas. Así que solamente con ese pasaje de Mateo capítulo 28 destruye totalmente el argumento que tienen los testigos de Jehová. Explíqueme entonces por qué dice, si usted dice que son tres dioses, debiera decir en los nombres y dice en el nombre. Y ahí no tienen argumento. Los deja usted jaque mate. Bueno, entonces, recapitulando, la señal de la cruz que se hace en la misa es un signo de protección. Sirve para que uno, las moscas espirituales de Beelzebú, el señor de las moscas, no las envía. Ahora, Baal-Zebú, que es otro nombre de Satán, ¿a quién le va a enviar las moscas para que lo molesten? Al que no se preparó, no se dispuso, no, no hubo una apresto
para llegar de buena manera a la misa. A él lo van a molestar, pero al otro no, porque va bien preparado, va espiritualmente con un compromiso, se va, en esos momentos se va a unir, va a vivir, se va a alimentar del Señor. Entonces, y más encima va con la señal de la cruz, no lo va a molestar. Así que recapitulando, hermanos, bueno, antes de recapitular, ahí está el pasaje, Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que el Padre no es engendrado, el Hijo sí, por eso se llama el unigénito del Padre. Y el Espíritu Santo no es engendrado, sino que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La maravillosa doctrina de la Trinidad, usted sabe que la desarrolla muy completamente eh, Santo Tomás de Aquino. Habla de las procesiones. El Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Así que el Espíritu Santo es expirado, en cambio el Hijo es engendrado. ¿Mm? Así que haciendo la síntesis, la señal de la cruz entonces es un signo de protección de Dios. Eso es lo que quise decir con la armadura ahí. Nos habla de la naturaleza humana y divina. Por qué la naturaleza eh, divina? El palo vertical significa que viene de Dios, de arriba, así que habla de su divinidad. Y el travesaño horizontal que abarca la tierra, abarca la humanidad, significa que es su humanidad. Por lo tanto, habla de de la naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo, las dos naturalezas viviendo en una sola persona. Es la Trinidad, Padre, Hijo de Espíritu Santo. Y también nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que todo eso representa la cruz. Muerte de Jesús en la cruz, la Trinidad, las dos naturalezas viviendo en una sola persona y la protección de Dios. Todo eso significa. Entonces, cada vez que lo haga, ojalá recuerde esos cuatro aspectos. Recordemos estos cuatro aspectos. ¿Ya? Bien, avancemos otro poquito. Vamos a ir ahora, luego después viene el Kyrie eleison, oh Señor, ten piedad. Lo que pasa es que lo dije en latín, ¿cierto? Saquemos ahí está. Ahí todos se paran, Señor, Disculpe, el Kyrie eleison que no es griego, correcto, griego, ¿qué dije yo? latín. Ah, ya, gracias. A veces se me mezclan los idiomas, gracias. Sí, Kyrie eleison, Kyrie significa Señor en griego, de ahí viene Kyrios. ¿M? El Kyrie eleison, ¿m? Eh, una nota muy importante acerca de esa expresión. ¿Sabe quiénes lo aclamaban? ¿Quiénes aclamaban de esa manera también? Pero por supuesto a otros señores, los paganos, pero a sus propios dioses decían Kyrie eleison o Señor ten piedad. Ahora, los primeros cristianos que veían en Cristo al Kyrios, Kyrios significa Señor, amo, dueño.
no significa en griego. Kyrios es Señor, amo y dueño. Nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a nuestro dueño que nos compró con su sangre preciosa. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que quiera. Yo hago lo que me manda hacer mi amo, mi dueño. Somos propiedad del Señor. Cuando yo digo Señor, estoy diciendo, yo te pertenezco y yo te obedezco en todo. Ahora, si yo le digo Señor, amo, dueño, y le digo no, hay una contradicción. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Señor, que nada te acontezca. Señor, no. No le puedo decir Señor y a la vez decir no. O sea, si yo digo Señor es porque estoy dispuesto a someterme, a ponerme sumiso debajo de él, ¿ya? Entonces, ellos veían en el Señor Jesucristo al Señor por excelencia y lo emplearon también con frecuencia. Ahora, como aclamación litúrgica, aparece en Oriente en el siglo IV, es decir, por el 300 y tanto. Aparece ya en la liturgia, aparece ya en la misa, el siglo IV. Y rápidamente, a partir del siglo IV, el Señor ten piedad o el Kyrie eleison se extiende por todo el mundo cristiano. Y además les tengo que agregar que se le emplea sobre todo como estribillo que repite el pueblo como una manera de contestar a la intención anunciada por el diácono o el sacerdote. Esta forma de oración litúrgica, ¿sabe dónde se encuentra? La hallamos nosotros en las constituciones apostólicas. Yo les conté de las constituciones apostólicas, las constituciones apostólicas más o menos del siglo IV, son todas las instrucciones que dejaron los apóstoles acerca de la reunión, de la liturgia de las reuniones, como quiera, de la adoración, de la misa. En ese tiempo no se llamaba misa, de cómo se tenían que hacer las asambleas, cómo tenían que hacer las reuniones, cómo tenía que ser la adoración, cómo tenía que ser la forma de la estructura de la iglesia, del edificio donde se juntaba la iglesia, que el altar debería estar hacia el este y la entrada por donde ingresan los fieles hacia el oeste. Analice eso si en su ciudad el altar está hacia la salida del sol, hacia la cordillera, y la entrada a la iglesia está para hacia el lado del mar, porque eso también dejaron instrucciones. Se le llama, tiene una forma de barco. Todas esas cosas están en las constituciones apostólicas y en esas constituciones, en el capítulo 6, párrafo 6 o número 6 de las constituciones, lo pueden encontrar. Y también en las liturgias de la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, una cristiana, Eteria, la peregrina española del siglo IV, relata la impresión que le causó esta forma de oración en Jerusalén. La impactó tanto que dijeran, Señor, ten piedad. ¿Mm? Y ella escribe algo relacionado con esto. Em, Ahora, la presencia de los kiries en la misa romana resultaba un tanto enigmática hasta hace poco. Ahora, gracias a los estudios realizados modernamente sobre este tema, sobre todo por Dom Capelle, ¿m? Este enigma ha sido en gran parte descifrado. La iglesia romana, probablemente hacia fines del siglo V, por el 400, y por obra del Papa Gelasio, adoptó la forma latínica de oración, siguiendo la costumbre oriental. ¿M? Bueno, hay mucho más que decir, incluso de un texto de San Gregorio Magno, se deduce que en su tiempo aún se rezaba esta letanía
pero que se había introducido ya la costumbre de no anunciar ciertos días las intenciones, sino que se limitaban a repetir las aclamaciones Kyrie eleison y Christe eleison. ¿Mm? Bueno, una- un asunto un poquito histórico. Entonces, después del acto penitencial, es decir, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, ¿cierto? Se empieza con el Señor ten piedad, a no ser que éste ya haya formado parte del mismo acto. Si no se canta el Señor ten piedad, al menos se recita, ¿cierto? Ahora, em, es importante señalar que el Señor ten piedad viene del Salmo 51. ¿Y cuál es la gracia del Salmo 51? Que es la oración de arrepentimiento que expresa David, el rey David, después de haber pecado con Betsabé, la esposa de Urías, y haber puesto en primera línea a Urías para que lo mataran en la guerra. Entonces él le pesa, le pesan esas faltas muchísimo. Y entonces, cuando el profeta Natán le hace ver su pecado, entonces escribe el Salmo 51 y comienza: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Así que de ahí viene. Es una expresión de arrepentimiento. Y acuérdese, si no se acuerda, aquí le recordamos esta palabrita, que lo que es arrepentimiento. En griego es metanoia. Disculpe que le ponga un poquito los idiomas antiguos, los he estudiado, pero amplían el conocimiento de las palabras, de los términos, ¿ya? Porque uno dice arrepiéntete, pero si alguien le pregunta ¿y qué es lo que es arrepentimiento? Bueno, aquí le explico yo. Metanoia significa cambiar la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Usted estaba pensando de una manera, estaba equivocado, la cambia. Y al cambiar la manera de pensar, cambia su ser, cambia su vida, su conducta, cambia todo. Porque uno es y hace según lo que uno piensa, ¿cierto? Uno es lo que piensa y uno hace lo que piensa. Entonces, si yo cambio la manera de pensar profundamente, ahora, este cambio de la manera de pensar, este arrepentimiento tiene tres direcciones. Sí, tiene tres direcciones, o involucra las tres potencias del alma. ¿M? Que las vamos a poner al tiro. Involucra el intelecto. El intelecto me hace un examen de mi vida y me dice, estás mal. Entonces con el intelecto me examino y me doy cuenta en qué estoy mal, en qué estoy mal o he pecado. Esa es la parte del intelecto en el arrepentimiento. Luego, la parte sensible
en la parte de la sensibilidad o en el sentimiento, tiene que haber, debe haber tristeza, según Dios, no tristeza según el mundo. Claro, si yo me doy cuenta que pequé, me doy cuenta que estoy mal delante del Señor, eso me dice la mente y el sentimiento me hace sentir mal. Eso está bien. Es la tristeza según Dios, según Primera de Corintios. Hay dos tipos de tristeza. Em, las vamos a citar las dos. Em, vamos para allá. La tristeza, según Dios, es la que me lleva al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar. Y la tristeza, según el mundo, es llorar un rato, esas lágrimas de cocodrilo, y seguir pecando igual como si nada hubiese pasado. Esa es la tristeza según el mundo. ¿Ya? Eso está en 2 de Corintios 7, 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y la tristeza está en la parte sensible o sentimental de la potencia del alma. Entonces, si el intelecto me examiné delante del Señor y me doy cuenta en qué he pecado, me tengo que sentir triste según Dios para poder abandonar el pecado. Pero la tristeza según el mundo, ¿m? Dice la Biblia, dice en el verso 10, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, muerte ahí es separación. Más me alejo de Dios. Porque lloré, de, le dije a la persona, sí, me equivoqué, estuve mal, me lamenté, pero después sigo igual. Entonces no hay verdadero arrepentimiento. Y entonces, lo tercero, lo más importante, la voluntad. Decido cambiar de rumbo o convertirme. Conversión es ir en una dirección y cambiar a la dirección opuesta. Entonces, un verdadero arrepentimiento entra en las tres potencias del alma: el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Lo grafico de esta manera. Tomé un tren, empecé a andar en el tren y a los pocos kilómetros me di cuenta que me había equivocado. El intelecto me dijo, te equivocaste, vas en dirección errada. ¿Qué me pasa en esos momentos? Me siento mal, tristeza según Dios. ¿Y me quedo ahí nomás? No. Próxima estación, me bajo, decido descender de ese tren, de ese vagón, saco un nuevo boleto y me voy en la dirección correcta. Voluntad. O sea, si el arrepentimiento no abarca las tres potencias del alma, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, ¿y cuál es hasta dónde llegó? Ese es el arrepentimiento, o sea, ese es el alma, tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. ¿Qué pasó con Judas? Dijo, he entregado sangre inocente, intelecto, se sintió mal, pero se mató, no llegó a la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que experimentó Judas? No experimentó arrepentimiento, porque no decidió buscar a Cristo, cambiar de vida, ir a confesar. No, se dio cuenta, se sintió mal y se quitó la vida.
Entonces el arrepentimiento tiene que involucrar todo el ser, no solamente darme cuenta y decirlo y no y seguir igual, no. Metanoia, dice el griego del Nuevo Testamento, cambiar la manera de pensar. ¿Ya? Bien, entonces eh, el Señor ten piedad es un clamor que recorre toda la Biblia, ¿m? Toda la Escritura y refleja la necesidad constante que tenemos de auxilio divino. Ahora, recordemos que en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 13, como un publicano, una persona pecadora, se golpeaba el pecho pidiéndole el perdón de Dios, diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Empleó cuántas palabras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 palabras nomás. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y el Señor lo perdonó. Pero el fariseo que estaba al ladito, ahí voy a poner la imagen, se presentaron el fariseo y el publicano a orar. El publicano está agachadito, ni siquiera se atreve a levantar la cabeza por vergüenza por sus pecados, según nos dice el Evangelio de Lucas. En cambio, el fariseo, mire qué dice el fariseo, dice que oraba consigo mismo, no oraba a Dios. Dios mío, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano que tengo aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Empleó 32 palabras, o sea, harta palabrería, pero esa oración no llegó a Dios. Y el publicano empleó 10 palabras y el Señor Jesucristo dijo que el publicano que empleó 10 palabras, pero lo hizo con todo el intelecto, con toda la sensibilidad y con toda la voluntad, descendió a su casa perdonado antes que el otro publicano, perdón, antes que el otro fariseo hipócrita. Se creía superior y presentaba sus buenas obras. Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el 10% de mi sueldo, pero realmente no estaba arrepentido y no se reconocía pecador. Entonces, estamos claros, ¿cierto? Y en el Salmo 51 dice que el Señor a un corazón contrito, que lo que es contrito, entristecido, con tristeza según Dios, a un corazón entristecido. ¿Y por qué se tiene que poner triste la persona por qué nos tenemos que poner triste cuando pecamos? Porque cuando pecamos rompemos la relación con Dios. Dios es santo y en ese momento yo dejo de ser santo. Y lo ofendo y le traigo tristeza, le hago sufrir, desprecio en esos momentos la sangre de Cristo, pisoteo la sangre de Cristo cuando peco. Entonces uno tiene que ir contrito, o sea, entristecido y humillado. Y a un corazón de estas características, Dios no lo desprecia. Es lo que le pasó al publicano. Fue perdonado. ¿Mm? Entonces, eso significa el Señor ten piedad. Por eso que uno cuando lo diga, acuérdese de esto. No simplemente repetirlo, decirlo con entendimiento, con comprensión y traer a la mente todo lo que uno sabe, la carga que tiene las palabras. Todas las palabras tienen una carga de significado que me hagan meditar, me hagan pensar, me hagan reflexionar. Bueno, después de esto viene el gloria,
¿cierto? Ya nos vamos acercando al final. El Gloria, todos nos paramos. Bueno, y el Gloria de la misa es uno de los cánticos que los antiguos llamaban Salmi Idiotici, o sea, salmos compuestos por los hombres para distinguirlo de los salmos inspirados. En su composición se seguía una técnica similar a la de los salmos. Se le llama también doxología mayor para distinguirla de la doxología normal. Doxología es decir palabras de gloria. Doxo, fama, gloria. Doxo es griego. ¿M? Bueno, y el gloria formaba parte del oficio de la mañana, tanto en Oriente como en Occidente. ¿M? En Oriente se ha conservado en ese lugar. ¿M? En Roma se empezó a usar dentro de la misa por allá por el año 400 después del Señor, siglo quinto, aunque únicamente en la misa de medianoche de Navidad. Y el Papa eh, Simaco, que murió el 514, permitió a los obispos y solamente a ellos que lo rezasen además los domingos y fiestas de mártires. ¿M? Hasta el siglo XI no se extendió su uso entre los simples sacerdotes. Bueno, hay todo un recorrido histórico, ¿ya? Así es que el Gloria es muy antiguo, de la tradición de la iglesia, es un himno solemne, eh, ¿cierto? Y donde se le presentan súplicas. Dice que congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Si no se canta, al menos lo han de recitar todo o juntos o alternadamente. Y, perdón, le hice un zoom muy grande, ahí sí. Y también nosotros alabamos a Dios como lo hicieron los ángeles en la noche de Navidad. ¿Se acuerdan el Gloria a Dios en las alturas? De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿M? Y ahí está el Gloria. ¿M? Ahí están los pastores guardando la vigilia de la noche sobre el rebaño y aparecen estas huestes para que vayan a adorar al Señor. ¿M? Bien, y después viene la oración colecta, no la oración para la colecta. ¿M? Oración colecta, todos se paran. Eh, ¿De dónde viene este término colecta? Bueno, viene del latín coligere, que significa recoger o reunir. Y que lo que en el fondo es como el resumen de todas las plegarias que se han dicho precedentemente. Y consta de, primero, una invitación a la plegaria. El sacerdote invita al pueblo a orar. Hay la pausa de silencio. Todos, a una con el sacerdote, permanece un rato en silencio. Luego viene la oración del sacerdote propiamente tal. Lee la oración que expresa la índole de la celebración. Y luego la aclamación del pueblo. El pueblo hace lo suyo diciendo amén. Entonces es como una síntesis, podríamos decir, de todas las plegarias anteriores. Esa es la oración colecta, ¿ah? La oración resumen o síntesis, si se quiere decir. ¿Mm? Em, Podría decir algunos elementos históricos, pero ya se nos está yendo la hora. Eh, lo que sí les puedo decir de que sobre el origen
Y la razón por la cual se la colocó en el lugar que ocupa en la misa, no se ha logrado aún eh, encontrar esos antecedentes. La mayor parte de las oraciones tuvieron que haber sido compuestas entre los siglos tercero y sexto, o sea, entre el 400 y el 500, perdón, entre el 200 y el 500. Y coincide pues con la época en que la patrística, los padres de la iglesia, alcanza su punto culminante. ¿M? Eso les puedo decir en relación a eso. Bueno, y finalmente viene la liturgia de la palabra. ¿M? Ahí está el Señor Jesucristo en una sinagoga leyendo el rollo, ¿cierto? Como se hacía en ese lugar. ¿M? Acuérdese que él a los 12 años pasa a ser un Ben Mitzvot o un Bar Mitzvot, hijo del precepto del mandamiento. A los 12 años en Israel es considerado adulto el niño y ya tiene la responsabilidad de leer la escritura. Así que la liturgia de la palabra tiene su origen en en la sinagoga judía, en la liturgia judía. Y hay una primera lectura que se tiene, los fieles se sientan, ¿cierto? Se toma del Antiguo Testamento y ¿para qué? Porque nos sirve para entender muchas de las cosas que realizó, llevó a cabo el Señor Jesucristo, es porque estaban en la Torá o en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento. Así que se leían del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, o de los profetas o de los libros históricos, excepto en el tiempo pascual cuando se lee el libro de los Hechos. Luego viene el Salmo responsorial, se llama responsorial, están sentados los fieles, estamos sentados, porque se responde con un estribillo a lo que indica la lectura de la palabra. ¿Ah? Eh, entonces, después de la primera lectura, sigue este salmo responsorial que se toma del leccionario, el librito donde están todas ¿cierto? Las oraciones, y el salmista o el cantor del salmo desde el ambón, o sinónimo del púlpito también, o desde otro sitio, proclama las estrofas del salmo mientras toda la asamblea escucha y además responde. El Señor, el Señor nos guiará. Entonces dice, después que yo lea o que lea tal cosa, vamos a decir, el Señor nos guiará. ¿Ah? Por eso se llama responsorial. ¿M? Eh, y después tenemos la segunda lectura que se toma del Nuevo Testamento, siguen los fieles sentados, y ese se toma del libro de los Hechos o se toma de las cartas que escribieron los apóstoles. Acuérdense que tenemos nosotros, a ver, el apóstol Pablo nomás escribió 14 epístolas. ¿Mm? Y nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. De esos 27, 4 son evangelios. Ahí me quedan 23. De esos 23 saco 14, que son solamente de Pablo, y el resto se reparten entre Pedro, Juan, Santiago o Judas. ¿Mm? ¿Y por qué se tiene que hacer esta lectura? Porque ahí nos damos cuenta cómo vivían los primeros cristianos y además cómo ellos explicaban a los demás o enseñaban a los demás lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Y por supuesto esto nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús eh, nos dice cuando
O les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, al leer estos pasajes del Nuevo Testamento, entendemos esas cosas, ¿ah? Y por supuesto nos ayuda a entender muchas cosas de las tradiciones de la iglesia. Después de la segunda lectura se canta el Aleluya, que es un canto alegre, muy alegre, de mucho contentamiento, porque recordamos la resurrección del Señor Jesucristo. O otro canto según las exigencias de las fechas del calendario litúrgico, ¿ya?